bloque 4 del módulo 19, psicofarmacología avanzada. El bloque 4 se titula Tratamiento farmacológico de los trastornos mentales 2. Estos son los temas que vamos a tratar en este bloque 4. El tema 4.1, trastorno obsesivo compulsivo y ataques de pánico. El tema 4.2, medicamentos utilizados en programas de tratamiento de dependencia de sustancias. El tema 4.3, antipsicóticos. El tema 4.4, ansiolíticos e hipnóticos. Y el tema 4.5, psicoestimulantes. Vamos a empezar, pues, con este tema 4.1 que habla sobre el TOC, el trastorno obsesivo compulsivo, y los ataques de pánico, los trastornos de pánico. Bueno, sí hemos comentado un poco antes la sintomatología del trastorno de pánico. Ahora sí me gustaría ver desde el punto de vista ese trastorno de pánico más sintomatológico y más desde el punto de vista de los recursos terapéuticos que existen, ¿no? A nivel de trastorno de pánico. Y bueno, observamos que la psicoeducación es importante a la hora de abordar estos trastornos de pánico. Habría que preguntarse qué es la ansiedad, habría que enseñarle al sujeto esas pautas psicoeducativas sobre qué es la ansiedad, cuál es la función que tiene la ansiedad, qué es un ataque de pánico y cuáles son sus síntomas. Luego se podría aplicar una psicoterapia cognitiva de gran tradición en psicología, que es la reestructuración cognitiva, que se basa en la modificación de pensamientos y la modificación de las creencias catastróficas, pues que mantienen esos síntomas disruptivos que caracterizan a los trastornos de pánico. También se puede utilizar las técnicas de respiración y, bueno, son indicados según el caso y el momento en el que esté el tratamiento. Y en ocasiones, pues, hay que tener cuidado porque puede aumentar la sintomatología, ¿no? Porque como tiene mucha sintomatología a nivel fisiológico, pues puede influir negativamente. Y otro tema terapéutico, otras técnicas terapéuticas son la exposición interoceptiva y la exposición en vivo, que consiste en experimentar gradualmente los síntomas corporales y temidos y exponerse a situaciones evitadas que contribuyen a mejorar la sintomatología. Bueno, esas son algunas de las pautas. La psicoeducación es importante en este ámbito del trastorno de pánico porque, bueno, la aparición inesperada de ese primer ataque de pánico, acompañada de la intensidad de las sensaciones corporales y los pensamientos cognitivos, sentimientos, mejor dicho, sintomatologías cognitivas que la acompañan, pues provocan en el paciente un sentimiento de intenso miedo, por lo que la psicoeducación es una de las partes fundamentales del tratamiento psicológico, ya que muchas personas pues tienen poca información acerca de lo que les pasa y la convicción de padecer algún trastorno físico. Hay que explicarles qué es la ansiedad y su función, la ansiedad como una emoción común a todos los seres humanos que está presente durante toda la vida y como, bueno, en el texto de otras emociones, pues cumple una función y lo que hace es prepararnos ante un estímulo potencialmente peligroso y se provoca esa activación de todos los recursos del organismo frente a la percepción de una amenaza o peligro. En este caso es una percepción, no existe un peligro real. Y bueno, que desde el punto de vista evolutivo ha servido al ser humano para la supervivencia, preparándolo para la huida o la lucha, y explicarle también que la respuesta a la ansiedad pues, se expresa a nivel corporal desde un punto de vista fisiológico, cognitivo y conductual. Fisiológico porque se manifiesta mediante sensaciones internas, que son las que se experimentan cuando tienes ataques de pánico, esa crisis de pánico, por ejemplo, los temblores, las mareas, la taquicardia. Desde un punto de vista cognitivo, como son esos pensamientos, creencias, imágenes, contenido de peligro, y desde un punto de vista conductual, tendencia a huir, escapar y evitar. Los tres componentes se dan en la ansiedad normal y, bueno, a veces es excesiva y, bueno, puede generar esos trastornos de pánico, ¿no? Que son muy incapacitantes. Comentar al sujeto que la ansiedad no es buena ni mala, sino que es una emoción más, como la tristeza, como la alegría, y que, bueno, se vuelve negativa patología cuando resulta excesiva o supera la capacidad de la expectativa del sujeto, ¿no? Por tanto, la ansiedad patológica en este caso pues sería aquella que resulta excesiva o, mejor dicho, que es desproporcionada respecto al estímulo que la provoca, aparece de manera muy frecuente, duradera y produce limitaciones a nivel de la vida del sujeto y restringe su capacidad de adaptación, ¿no? Bueno, los ataques de pánico, como decíamos antes, pues tienen numerosas sintomatologías fisiológicas, como las palpitaciones, taquicardia, sudoración, sensación de atragantarse, temblores, sacudidas, parestesia, miedo a volverse loco, descontrolarse, desrealización o despersonalización. Bueno, son algunos datos de los que quería comentar en cuanto al trastorno de pánico como característica sintomatológica, ¿no? A nivel de tratamiento, aparte de la psicoeducación, pues esta reestructuración cognitiva,
y es que hay que, bueno, pues trabajar sobre ese circuito del pánico que se instala y se mantiene en los pensamientos catastrofistas. Y bueno, pues a través de esa técnica, pues se puede trabajar esos pensamientos catastrofistas y, bueno, debatirlos y demitificarlos y trabajar sobre el circuito del pánico que se ha instalado, combinándolo con relajación y la técnica de respiración y con la exposición, ¿no?, progresiva para tratar ese trastorno de pánico. Bueno, el tema 4.2 habla sobre los medicamentos utilizados en programas de tratamiento de dependencia de sustancias. Bueno, y esto conecta con algunos conceptos que hemos visto anteriormente, como la farmacodependencia, la drogadicción, ¿no?, en este caso, la farmacocinética, mejor dicho, y en este caso la farmacodependencia o drogadicción se puede considerar que forma parte de la farmacología social, que es una rama de la farmacología que lo que hace es que se encarga del estudio del uso de los fármacos relacionados con el medio ambiente, social y cultural, ¿no? En las sociedades actuales, pues bueno, esta farmacología social está relacionada con el uso indebido de la droga o el abuso de consumo de fármacos por el ser humano con fines no médicos. Existe una gran cantidad de fármacos que pueden modificar el estado de ánimo, los sentimientos, las emociones, el pensamiento, el juicio crítico, y muchos de estos fármacos son de prescripción médica, útiles para el tratamiento de enfermedades que nos afectan, pero que también pueden producir dependencia y adicción. Todas estas drogas pues, deben utilizar con un estricto control médico por su potencial de adicción que tienen y a nivel, de toxicidad que producen en el organismo. Por ejemplo, algunos de esos fármacos pues, son los ansiolíticos, que son drogas que actualmente, pues hoy día son de prescripción masiva y abusiva, se puede decir. Incluso los hipnóticos, los analgésicos, los estimulantes psicomotores y otros, ¿no? Algunas otras drogas también pues tienen esa capacidad de adicción y no tienen uso médico, y si lo tienen, lo que es muy limitado, pero son drogas perjudiciales para la salud. Por ejemplo, pues también como el alcohol, la nicotina y las xantinas, ¿no? Dentro de la xantina, de ese grupo de xantinas, pertenece la cafeína, ¿no? Y estas drogas, pues, podemos decir que están aceptadas socialmente, en el sentido de que están permitidas desde un punto de vista legal su consumo, a pesar de que se ha comprobado y se ha demostrado sus efectos a nivel toxicológico e indeseables, ¿no? Y luego existen las llamadas drogas o fármacos ilegales que afectan o son capaces de causar graves síndromes de dependencia, de adicción, pues por ejemplo la cocaína, la marihuana, la heroína, el LSD. Y bueno, existe un mercado que se mueve al margen de la sociedad de la ley, que se encarga de esa producción ilegal de esas drogas y bueno, pues que provocan muchísimos problemas de adicción y graves secuelas a corto y a medio y a largo plazo. La definición de la droga o fármaco, bueno, pues existen numerosas definiciones, pero la más extendida pues sería que la droga es toda sustancia química natural, semisintética o sintética, que se utiliza para el diagnóstico, la prevención o el tratamiento de enfermedades que afectan al ser humano. Una droga o fármaco es otra sustancia que se puede modificar o afectar a la salud, ¿no?, de los seres humanos. Y medicina, podemos decir que el término droga o fármaco pues significa simplemente el principio activo de la sustancia química que forma parte de los medicamentos que se utilizan habitualmente en el ámbito terapéutico clínico, ¿no? Bueno, existen unas drogas que son, pues que provocan adicción, son aquellos fármacos de uso médico o no, que son capaces de provocar adicción o farmacodependencia. Bueno, se pueden comentar muchos aspectos en referencia a la droga, algunos conceptos que son importantes, por ejemplo, la habituación o el hábito de acostumbramiento, pues digamos que no se caracteriza porque existe la compulsión, sino un simple deseo, no existe dependencia física ni síndrome de abstinencia, y los efectos perjudiciales solamente afectan al individuo. La tolerancia es el fenómeno farmacológico por el que consiste la pérdida progresiva de los efectos de una droga o ante su uso continuado y retirado en el tiempo, lo que obliga a incrementar la dosis para recuperar ese efecto que se provocaba inicialmente. Ante ese uso de manera permanente de la dosis mayor, pues normalmente el efecto tiende a perderse y al transcurrir el tiempo, lo que obliga a un nuevo aumento de dosis, así sucesivamente, tiene que ir aumentando, ¿no?, ese efecto. Existen distintos tipos de tolerancia, que no vamos a entrar a valorar, como la farmacodinámica, la farmacocinética o metabólica. Y luego, bueno, otro concepto que es importante dentro de estos conceptos básicos de la farmacodependencia, de la adicción, la dependencia psíquica, que, bueno, pues hay un deseo de administrarse una droga sin necesidad
en este caso, el paciente utiliza la droga como un apoyo psicológico y a veces para sentirse una sensación de tener una sensación de bienestar a la que se ha habituado y le es útil para afrontar situaciones difíciles, ¿no?, en la vida cotidiana. Y bueno, dos conceptos que están asociados muy importantes a la droga son síndrome de abstinencia, que es la supresión brusca de la administración de droga, pues genera desarrollo de síndrome de abstinencia. Y este síndrome se caracteriza, pues, este medido por el adicto, por lo desagradable de los síntomas, ¿no? Y bueno, luego el síndrome de reforzamiento, que es el desarrollo progresivo de la dependencia física, que genera al adicto un estado particular de ansiedad ante la posibilidad de la aparición de un síndrome de abstinencia, ¿no? Son dos conceptos también que quería comentar. Y bueno, pues existen clasificaciones de la droga que veremos posteriormente, los hipnóticos, analgésicos, ansiolíticos, psicoestimulantes, alucinógenos, drogas psicodélicas, vapores de líquidos volátiles, el alcohol, la nicotina, como decíamos antes, y bueno, y hay distintas subclasificaciones dentro de ellas. Pasamos al tema 4.3. El tema 4.3 vamos a tratar el tema de los antipsicóticos, de los fármacos antipsicóticos y algunas de las clasificaciones, ¿no? La clorpromazina fue, como hemos comentado en otro bloque anterior, fue el primer antipsicótico de utilización mundial. Y bueno, pues es uno de los hitos que a nivel psicofarmacológico, y poco a poco se han ido introduciendo distintos fármacos, distintos antipsicóticos, y tenemos, bueno, hay distintas clasificaciones. Dentro de la fenotiazina, pues tendríamos la clomoprocina, como hemos dicho, la levopromacina, el haloperidol, que está dentro de la butirofenona, y luego pues tenemos la clozapina, el sulpiride, bueno, fármacos que habitualmente se utilizan dentro del campo de los antipsicóticos. Entre todos los antipsicóticos disponibles, bueno, pues se comportan de manera similar a actuar sobre distintos neurotransmisores o subtipos de receptores, que de forma que, bueno, que origina un amplio espectro de efectos farmacológicos, tanto deseables como secundarios indeseables, ¿no? Que en la actualidad pues se encuentra en curso de evaluación clínica diversos tipos de moléculas de mecanismos de acción selectivos y previsiblemente, bueno, que son menos tóxicas, ¿no? Se están estudiando. Y bueno, por ejemplo, el antipsicótico se utilizan, como comentábamos antes, de la esquizofrenia, para los síntomas positivos, que son los predominantes, y también los síntomas negativos. La respuesta neuroléptico suele ser buena en los casos, por ejemplo, bueno, pues en algún tipo de esquizofrenia. Hay que valorarla en cuanto a la afectación a nivel intelectual, a la sociabilidad y, bueno, y en cuanto a la etiopatogenia, ¿no? Que, por ejemplo, afecta a la función dopaminérgica aumentada o normal o reducida, ¿no? La acción antipsicótica, pues bueno, como podemos ver, los efectos farmacológicos, el mecanismo de acción, pues tenemos entre algunos de esos mecanismos de acción, tenemos la acción antipsicótica, esos medicamentos, pues son efectivos, los antipsicóticos, preferentemente ante los síntomas denominados positivos de la psicosis, como los delirios, alucinaciones, la agitación psicomotora, y bueno, su eficacia es escasa, nula sobre los síntomas negativos en este caso, ¿no? Y bueno, otro tipo de acción, bueno, algunos de estos antipsicóticos, pues, por ejemplo, la clozapina, uno bueno, de estos antipsicóticos que se utilizan. Y luego tenemos en cuanto a las acciones, otro tipo de acción que son las acciones extrapiramidales, pues bueno, pues están explicadas por su capacidad bloqueante a nivel dopaminérgico y bueno, en su gran mayoría pues tienen efectos secundarios indeseables, pero también pueden ser utilizados en el tratamiento de algunos síndromes caracterizados por la aparición, por ejemplo, de movimientos anormales, involuntarios. También se utiliza la corea de Huntington o el síndrome de la Tourette. Y bueno, estas son algunas de esas acciones, ¿no? A nivel, digamos, motor. También tiene una acción antiemética, pues todos los antipsicóticos típicos se comportan como potenciales antieméticos. Bueno, pues debido a que esa zona gatillo del centro del vómito está controlada por la estimulación dopaminérgica. Por tanto, bueno, en el tratamiento son los indicados en el tratamiento de las náuseas y los vómitos inducidos por la quimioterapia también. Y en este contexto, bueno, pues son muy eficaces los nuevos antipsicóticos que son agonistas de los receptores 5-HT, ya que estos receptores modulan esa motilidad gástrica, ¿no? Relacionada con estos efectos con esta acción antiemética. Y también, bueno, están las acciones autonómicas, que, bueno, como ya hemos mencionado anteriormente, la mayoría de antipsicóticos ejercen también efectos a nivel del sistema nervioso vegetativo y tienen que clasificar en relación a su mayor o menor
potencial para actuar en estos efectos, ¿no? Y algunos de esos efectos serían la sedación, los efectos anticolinérgicos y la hipotensión, ¿no? Bueno, en cuanto al tema 4.4, trata sobre los ansiolíticos y los hipnóticos. Y bueno, hay distintas clases de ansiolíticos. Hemos comentado algo ya brevemente en algunos de los bloques anteriores. Y podemos decir que los ansiolíticos son fármacos que reducen la ansiedad, independientemente de la causa de esta. Reduce la activación de circuitos cerebrales septohipocámpicos, cuya actividad se incrementa, está relacionada con el incremento ante señales de peligro, ¿no? Algunos se ha comprobado que su eficacia específica en determinados factores de ansiedad, por ejemplo, vamos a hablar de las benzodiazepinas que aparecieron a partir del año 1960 y eran como un grupo de tranquilizantes menores, ¿no? que se utilizan. Existen distintos tipos de ansiolíticos. Por continuar con este grupo de benzodiazepinas, pues los efectos de la benzodiazepina dentro de esos barbitúricos, sustancias afines como el alcohol, la benzodiazepina, son fármacos agonistas con efectos inhibidores sobre el sistema límbico y un rápido efecto ansiolítico, ¿no? La benzodiazepina concretamente ejerce un efecto ansiolítico potenciando la inhibición GABAérgica sobre la neurona serotonérgica de los núcleos del RAFE, y la potencia que tiene esta benzodiazepina en las pruebas farmacológicas pues guarda una correlación con la afinidad del receptor GABA, ¿no? Por eso relacionada con esa inhibición GABAérgica, ¿no? Tenemos distintos tipos de benzodiazepina ansiolítica. La acción corta, por ejemplo, el lorazepam, el alprazolam, que son medicamentos ansiolíticos muy utilizados. La acción intermedia, como el clonazepam, el alprazolam de vibración retardada, y luego acción larga, como tenemos el diazepam, el quetazolam, el clobazam, en fin, entre otros muchos, ¿no? Esto en cuanto a la benzodiazepina. En cuanto a los hipnóticos, fármacos hipnóticos, pues tenemos el coazepam, el flurazepam, luego tenemos la acción intermedia, como el loprazolam, y luego la acción corta, como el triazolam, Zalentrón, en fin, entre otros muchos fármacos de este tipo, ¿no? Bueno, y sí me gustaría comentar en cuanto a la farmacocinética, las interacciones farmacológicas, que la absorción, la distribución y la eliminación de la benzodiazepina pues muestran grandes variaciones en función de cada paciente, ¿no? Y depende también de las dosis. Sí me gustaría comentar que se absorben bien por vía oral y la presencia de alimentos de fármacos anticolinérgicos, el tamaño de las partículas o la formulación en cápsulas hace que sea más lenta. Esos son efectos que hacen que sea más lenta la absorción de las diferentes benzodiazepinas. También es una ventaja la rapidez de paso a través de varias hematoencefálicas, y esta depende de que sea más o menos lipofílica y que atención con facilidad. Por ejemplo, el diazepam pues es bastante rápido, ¿no? Hace un efecto bastante rápido. En cuanto a la administración intramuscular, pues la absorción es imprevisible y, dependiendo del tipo de medicamento, puede ser más rápida o no. Y por continuar con la benzodiazepina, pues sí me gustaría comentar que una de las principales aplicaciones se centra en el tratamiento de la ansiedad reactiva, cuando desborda las capacidades del individuo y reduce su rendimiento, ¿vale? Por ejemplo, la ansiedad en grado ligero y manejable por el sujeto, pues no requiere ayuda de psicofármacos, ¿no? Requeriría más ayuda de tipo de psicoterapia. También indicada el uso de la benzodiazepina para tratar la ansiedad, por ejemplo, trastorno de pánico, trastorno de ansiedad generalizada, algunos trastornos fóbicos, trastorno obsesivo-compulsivo, trastorno de estrés postraumático. El ansiolítico pues proporciona al sujeto un alivio de la ansiedad, y el antidepresivo de acción serotonérgica ofrece un beneficio más sólido y duradero, aunque necesita más tiempo, ¿no? Para hacer efecto. Y esos son algunos de los aspectos que quería comentar de la benzodiazepina. Y por finalizar este tema, algunos de los efectos adversos y precauciones, aunque hay que decir que las benzodiazepinas son fármacos seguros, en cuanto a riesgo vital, pues no están exentos de algunos efectos adversos, ¿no? Cuando se utilizan como ansiolítico, como miorelajante, el problema es la somnolencia o la sedación que produce en el individuo, ¿no? El uso crónico de la benzodiazepina parece deteriorar funciones cognitivas, se ha demostrado en algunos estudios, afecta al procesamiento sensorial, a la memoria,
aunque bueno, en gran parte se recuperan tras la supresión de medicamentos, ¿no? La principal limitación que provocan pues esto a nivel cognitivo, ¿no? Que afectan mucho a nivel cognitivo y pueden inducir a anesia anterógrada, especialmente la benzodiazepina de alta potencia. Y bueno, hay que tener también precaución a la hora de la conducción cuando se consume este tipo de fármacos. Y tener en cuenta también la sobredosis que puede producir la benzodiazepina, aunque no suele poner en riesgo la vida, pero puede producir ataxia, somnolencia y bueno, hay que tener muy en cuenta la dosis que se aplica y los efectos que tiene a medio y a largo plazo. Y por último, quería comentar este tema 5 que habla sobre los psicoestimulantes. Y bueno, existen fármacos psicoestimulantes en drogodependencia, que bueno, es una cuestión que de plena actualidad y que bueno, hay fármacos como la anfetamina que afectan y que son estudiadas en distintas enfermedades psiquiátricas, por ejemplo, como el trastorno por déficit de atención y hiperactividad, la dependencia de cocaína, el trastorno del sueño y la depresión resistente, ¿no? Son algunos de los aspectos. El uso de medicamentos estimulantes, bueno, como decía antes, pues está en pleno auge y en este panorama actual, pues el metilfenidato es uno de los fármacos emergentes en la farmacología actual y ha sido estudiado ampliamente en el trastorno por déficit de atención o hiperactividad. Y bueno, hay que decir que tanto su presentación de liberación inmediata como retardada pues demuestra su utilidad en tratamiento tanto en niños como en niñas. Demuestra su eficacia. Reduce significativamente los síntomas de inatención y de hiperactividad e impulsividad. Y bueno, existen otros fármacos también que se han utilizado, también que bueno, que producen distintos efectos. Y bueno, en cuanto a los mecanismos fisiopatológicos de estos psicoestimulantes, pues parece fundamental que el refuerzo aparece cuando, bueno, cuando se necesitan rápidos, importantes incrementos dopaminérgicos y efectos terapéuticos cuando son lentos y mantenidos. Estas características de uso más clínico, cuanto dosis baja administrada por vía oral, produce un incremento progresivo bueno, de esta efectividad y disminuyen el riesgo de abuso, ¿no? En cuanto al tratamiento a medio plazo, a largo plazo con los psicoestimulantes, en drogodependencias, pues bueno, pues hay que ir con precaución porque hay todavía mucha evidencia científica, pero hay que contrastar más estudios. Y bueno, sí es verdad que ya como resumen general, hay que, para ver el efecto que producen determinados psicoestimulantes, pues habría que estudiar los efectos de la anatomía y la función de la neurona dopaminérgica y la organización cerebral de la neurona dopaminérgica. Y bueno, pues bueno, esto daría de sí para otro tema completo, pero sí es verdad que sabiendo cómo funciona esa neurona dopaminérgica, cómo se liberan esos neurotransmisores, pues se puede ver cómo intervienen, ¿no? Bueno, pues estos psicoestimulantes y cómo afectan a nivel cerebral y a nivel comportamental en el sujeto, ¿no? Y que bueno, hay que decir que otras sustancias adictivas también actúan sobre la neurona dopaminérgica, como por ejemplo los opiáceos, como la morfina y la heroína, y son consecuencias de la estimulación de receptores opiáceos, ¿no? Y bueno, sí quisiera terminar diciendo, finalizar este bloque y este módulo de farmacología avanzada, que hay que estudiar todas las bases neurobiológicas que tienen estos psicofármacos y que siempre había que combinarlo, siempre con la psicoterapia y ver cómo se potencia el efecto y ver cuándo es el tratamiento de elección, cuándo es aconsejable o cuándo no es aconsejable en función de, bueno, pues de todos esos efectos secundarios que puede producir en el sujeto. Y hay que evaluar muy bien, hacer la evaluación clínica de esos efectos, bueno, también de antecedentes, la historia clínica del paciente, los posibles efectos secundarios, cómo puede afectar a nivel cerebral, a nivel comportamental, y determinar si queremos prescribir esos psicofármacos y siempre combinarlo con esa psicoterapia, bueno, para ver el origen del problema siempre, a nivel etiopatogénico, y en cuanto más precisa sea esa evaluación clínica, pues más fácil será o mejor pronóstico tendrá el tratamiento combinado de bueno, esos fármacos, de esa psicoterapia. Está claro que en el caso de algunas enfermedades mentales, como por ejemplo los trastornos bipolares, los trastornos psicóticos, como la esquizofrenia,
Y por ejemplo, la demencia, pues es imprescindible, ¿no? Esa prescripción farmacológica y siempre combinada con esa psicoterapia a nivel psicológico. Muchas gracias.